Diagnosticando el socket, vamos a realizar el siguiente análisis. En la parte de acá, interna, se puede evidenciar que tiene corrosión. Pero en el pin, que es el segundo de la primera fila, el cual es este, no se ve que tenga mayor corrosión. Aquí va un análisis que deberíamos de tener mucho cuidado al momento de realizar diagnóstico. Cuando yo ocupo dos tipos de agujas, tanto esta como esta, y en sí en grosor son bastante distintas, quiero que observen. Hay veces que cuando realizan análisis con este tipo de agujas en estas computadoras, los pines empiezan a cederse. Lo que yo suelo utilizar es la aguja más delgada y debe de entrar a presión, pero en este caso la aguja entra sin generar ningún tipo de presión. Ahora vamos a diagnosticar otro pin. Esta parte de acá, por ejemplo, estos otros pines, se me dificulta bastante el ingreso. En otros pines sin problema. En sí el terminal ingresa sin ningún inconveniente, ¿ya? Por lo cual, en efecto, cuando se mueve el socket deja de hacer contacto. Ya, estamos trabajando un poco en el cableado. Ya tenemos RPMs en el tablero. Eso también estaba repercutiendo para que el vehículo no tenga potencia. Ahora, otro datito más que le podría estar mencionando. Voy a monitorear el control para los inyectores. Este es el control que la computadora coloca para los inyectores. Ya hecho. Vamos a ir haciéndolo uno por uno. Hay un cilindro que está dejando de trabajar de vez en cuando, ¿ya? Y es este de aquí, ya le determinamos. Que por ejemplo, verá, voy a colocar en el otro pin, voy a ver la línea 12 voltios. Voy a colocar en el pin de acá, ¿ya? Línea 12 voltios, en el otro deberíamos de tener control y no tenemos control, ¿ya? Vamos a irnos a otro inyector. Allí tenemos el control número 3 inclusive. Si yo lo desconecto, quiero que sienta. ¿Ve cómo empieza a fallar más? ¿Listo? O sea que este cilindro sí está aportando al funcionamiento del motor, pero a comparativa de este, no está aportando al funcionamiento del motor. Vamos a manipular un poco el cableado de la computadora y quiero que observe qué es lo que sucede. Bien, el problema está en el socket o en el cableado. Ya, ven. ¿Sí ven? El control regresó una vez que nosotros manipulamos el cableado de la computadora y efectivamente el relente se vuelve bastante estable. El vehículo ya tiene potencia. Tenemos problemas derivados del cableado, pero un adicional también que le podría estar mencionando, tenemos un inconveniente en ese pin exactamente, pero bien sea del cableado de la computadora o del socket de la computadora, pero en ese pin, en ese terminal. Estamos trabajando un poco en el cableado, ya tenemos RPMs en el tablero. Eso también estaba repercutiendo para que el vehículo no tenga potencia. Ahora, otro datito más que le podría estar mencionando. Voy a monitorear el control para los inyectores. Este es el control que la computadora coloca para los inyectores. Ya hecho. Vamos a ir haciéndolo uno por uno. Hay un cilindro que está dejando de trabajar de vez en cuando, ¿ya? Y es este de aquí, ya le determinamos. Que por ejemplo, verá, voy a colocar en el otro pin, voy a ver la línea 12 voltios. Voy a colocar en el pin de acá, ¿ya? Línea 12 voltios, en el otro deberíamos de tener control y no tenemos control, ¿ya? Vamos a irnos a otro inyector. Allí tenemos el control número 3 inclusive. Si yo lo desconecto, quiero que sienta. ¿Ve cómo empieza a fallar más? ¿Listo? O sea que este cilindro sí está aportando al funcionamiento del motor, pero a comparativa de este, no está aportando al funcionamiento del motor. Vamos a manipular un poco el cableado de la computadora y quiero que observe qué es lo que sucede. Bien, el problema está en el socket o en el cableado. Ya, ven. ¿Sí ven? El control regresó una vez que nosotros manipulamos el cableado de la computadora y efectivamente el relente se vuelve bastante estable. El vehículo ya tiene potencia. Tenemos problemas derivados del cableado, pero un adicional también que le podría estar mencionando, tenemos un inconveniente en ese pin exactamente, pero bien sea del cableado de la computadora o del socket de la computadora, pero en ese pin, en ese terminal. Diagnosticando el socket, vamos a realizar el siguiente análisis.
En la parte de acá interna se puede evidenciar que tiene corrosión, pero en el pin, que es el segundo de la primera fila, el cual es este, no se ve que tenga mayor corrosión. Aquí va un análisis que deberíamos de tener mucho cuidado al momento de realizar diagnóstico. Cuando yo ocupo dos tipos de agujas, tanto esta como esta, y en sí en grosor son bastante distintas, quiero que observen. Hay veces que cuando realizan análisis con este tipo de agujas en estas computadoras, los pines empiezan a cederse. Lo que yo suelo utilizar es la aguja más delgada y debe de entrar a presión, pero en este caso la aguja entra sin generar ningún tipo de presión. Ahora vamos a diagnosticar otro pin. Esta parte de acá, por ejemplo, estos otros pines se me dificulta bastante el ingreso, y en otros pines sin problema. En sí el terminal ingresa sin ningún inconveniente, ¿ya? Por lo cual, en efecto, cuando se mueve el socket deja de hacer contacto.